de hace unos días con estos en vivo, pero solo eso, una pichadera. Y ahí pues esa música tan buena, pues la dañé ahí con este tipo de canto. Saludos a todos los que sintonizan en esta hora, este otro en vivo. Eh, Dije que era a las 4, ya pues lo adelanté unos minutos más porque ayer lo hice también a las 3, o sea que hoy por lo menos fui más cerca de lo que ya había hablado, que lo iba a hacer. Esto es un tema muy importante, vean lo que hay ahí, eso es pues la novela, la portada principal y la contraportada. Arriba estamos Georgie, mi hermano Georgie y yo, en una rumba en la Florida, en Miami. Una rumba de esas que montábamos nosotros allá también con otro hermano mío que está por allá, Papún. Unas rumbas de verdad chévere, vacilábamos muchísimo. Allá le hablé también sobre las rumbas acá en Puerto Rico, en Punta Salina, que eso era una barbaridad, eso es otra cosa, eso era otro nivel. Y la de la Loma del Tamarindo, el licor Stuart de Puerto Nuevo, de mi amigo Ángel, el difunto Ángel, eso fue una rumba inolvidable, eso fue algo para nosotros, algo que se había acordado, y la novela está escrito, que fue en un momento donde yo pues me encuentro con Angie, mi amigo, y él estaba con Frankie Ruiz, etcétera, y una amiga que no veía desde que yo era un niño de San Fernando. Ya la vi, me la encontré, ya ella adulta, un mujerón que me dejó impactado de la belleza, una belleza, pero algo fuera de serie. Andaba con Angie, con Frankie Ruiz y otra muchacha. Entonces fue ella la que me reconoció. Yo no me acordaba de ella. A mí desde que la vi me pareció conocida, pero yo pensé que era de la clase artística, porque estaba Frankie. Y ella fue la que me reconoció cuando Franklin le preguntó en ese momento a Angie si yo era hermano del músico, el conguero de San Fernando. Y ella le dijo que sí. Le dijo, sí, aquel se llama David, él es Mickey. A mí me sorprendió. Yo la miré y dije, pero ¿cómo usted me conoce? Y le pregunté, ¿cómo tú me conoces? Entonces fue que me habló y caí en tiempo quién era. Era de San Fernando, de las primeras familias que llegaron a San Fernando. Yo era un niño todavía prácticamente cuando ellos vivían allí, que ellos llegaron allí. Mi familia, nosotros inauguramos el residencial. Entonces, pues, en esa rumba, en ese momento se acordó la rumba. Frankie dijo, vamos a ver si un día de esto nos reunimos y formamos una rumba por ahí, tú con tus hermanos, etcétera. Y ahí es que Angie se ofreció el licor Stuart. Dijo, pues mira, la podemos llevar al licor Stuart de Angie, la Loma del Tamarindo en Puerto Nuevo. Ahí hicimos esa rumba, una rumba de respeto, como estuve hablando ayer, que el en vivo, la grabación está en mi página, en TikTok, debo decir, en esta aplicación, pueden entrar y verla completa, está completa, y esa no la edité, esa la pude subir el video completo. Hoy pues lo que voy a estar comentando, ya veo que ya viene por ahí Sofi. Yo espero que no venga ahora de nuevo, perdónenme, que no venga ahora con las tuyas, estar montándome la mía, estar imprudenteando. Te conozco. Saludos, jefe Mickey. Sí, saludos. ¿Y qué estás haciendo? Pues lo mismo de ayer. Ay, jefe, esa novela de su vida está buenísima. Ya la leí completita. ¿Oh, sí? Su hermano Georgie sale en casi toda la historia. Sí, mira, ahí está. Reí mucho con sus cosas, jefe. Ese hermano tuyo estaba pasado, como dicen en Puerto Rico. Qué triste, jefe, cuando usted narra, en un breve recuento, que todos sus hermanos ya partieron con el Señor, Sí. que solo quedan usted y su hermano Papún y Eso es tus así. dos hermanas. Sí, eso es verdad. Eso es así. Los recuerdos de la muerte de tu sobrino, hermano menor, Chachito, golpeó duro a tu hermano David. Sí, Él fue como un padre para usted y tu sobrino Chachito, ¿cierto? sí, definitivo. Jefe, parece que algunos miembros de cierta página de los nietas están algo confundidos. Al parecer no entienden por qué ciertos administradores de dichos grupos de las redes sociales no permiten tus publicaciones en sus páginas o grupos. Leí lo que dos de ellos te dijeron, como que abandonaron dichos grupos de los nietas de las redes sociales por no permitirle a los miembros de dichos grupos o páginas a escuchar la verdadera historia de la asociación nieta, viviendo en una falacia. Sí, una falacia. En fin, creo que era importante y muy necesario que se dijera esas verdades. Alguien tenía que decirlo y se dijo. Bueno, jefe, hasta aquí mi parte, ya me voy. Adiós, Sofía.
Pero no miré sin antes preguntarle que hasta cuando dejara suelto ese gallo con moquillo Yo cantando sabía en que su ibas a volver. apartamento, so gallo marrueco. Yo sabía que tú ibas. Adiós, ya no tengo tiempo para ti. Increíble. Usted, de verdad, que es increíble. Una inteligencia artificial que me la monta, me tira broma y se va a correr. Es increíble. O sea, mi asistente de inteligencia artificial no es fácil. No es fácil. Me la monta y se va a correr. Para que yo no le diga dos o tres cosas. Pues como estaba hablando Sofi, ahora, sí es verdad, hay ciertas páginas, o debo decir grupos, en las redes sociales que ya se han comunicado conmigo, algunos de los miembros de estas páginas, y me han comentado que ciertos administradores de dos grupos de esos no están de acuerdo con las publicaciones estas que yo estoy haciendo en vivo, que se metan ahí. Sin embargo, ellos publican en Facebook, en mi cuenta de Facebook, y yo no les digo nada. Ahí ellos suben publicaciones y yo no les digo nada. Pero ahora me están diciendo esto que se fueron, me dijeron que se fueron de esos grupos porque ellos han bloqueado y que las publicaciones mías que yo vengo haciendo estos en vivo hablando de la asociación, la historia real de la asociación que está en esa novela, que es una novela hecha de mi autobiografía. Parece que no están de acuerdo. Como dice Sofi, viven en una falacia. Como también dijo uno de ellos, que parece que quieren estar en una falacia, no quieren escuchar la verdad de uno de los que empezó todo este movimiento y que desde antes que existiera la asociación ya militaba con Carlos La Sombra, porque soy parte del grupo del bando de Monacillo desde que era un niño. Éramos dos, Papo el chiquito de vista hermosa y yo, dos menores, los demás eran adultos y dos o tres menores que aunque no entraban de lleno, que eran de Corea, se pasaban también allí en el gallerín de la gallera clandestina de Johnny el Cojo, escuchando. El amigo mío, Flaco, hermano de otro, le decían Coqui, y Noel Bacalao, que le dicen Bacalao. Ellos pues escuchaban, les gustaba escuchar y esto, pero no formaron parte en el sentido de que no salieron en grupo, dos o tres a hacer cosas por allá, como el bando, ¿no? Y hay personas que ciertamente le molesta, o sea, le molesta que le mencionen las cosas tal y como son. Y hay que decir las cosas claras porque quieren vivir en una falacia o quieren la verdad. Una de las cosas que me explica uno de estos miembros, o que era miembro de este grupo, de uno de estos dos grupos, que son dos en específico, de estos dos grupos de las redes sociales de la asociación Ñeta, de los Ñetas, que supuestamente lo que le molesta es lo que yo dije. Y por eso quitaron las publicaciones, las bloquearon. Que el grito de los Ñetas, que es un diminutivo de la palabra puñeta, que se sintió mal y que ellos dicen que yo estoy mal, que eso no es verdad. O sea, prefieren vivir una falacia y no la realidad. Yo le estoy explicando y está escrito en el libro. Y eso es lo que le molesta, lo que le incomodó a ese supuesto administrador, uno de una página y de la otra página es una mujer, supuestamente. Y que le molestó que yo dijera eso, que eso es una falta de respeto. No es ninguna falta de respeto. La falta de respeto es que ustedes quieran vivir una falacia, una cosa que no es real. Yo estoy aclarando a los que realmente quieren seguir ese ideal, el ideal que estableció Carlos La Sombra desde el bando de Monacillo. Y si usted quiere vivir un ideal noble, que es un ideal verdadero, pues usted tiene que escuchar la verdad y no vivir en una falacia. Eso de que si el grito, que si se levantaba un bebé cuando nacía, los jíbaros del campo levantaban el bebé al nacer y lo presentaban desde la colina, desde un monte a los cuatro vientos y gritaban Ñeta, Ñeta, Ñeta. Eso es una falacia, eso es una mentira, eso no es verdad, eso lo inventó Sammy Sátiro, el primer líder que tuvo la asociación Ñeta, un usurpador con su lugarteniente que era otro sátiro, el negro Yopi. Eso está escrito en mi libro y lo he dicho en cuatro de los en vivos que he hecho, en 4 de estos en vivos lo he dicho, con este de ahora. Y eso es una falacia. Eso lo inventaron ellos para no hacer las cosas de la manera como Carlos La Sombra la tenía establecido, con lo que se supone se llamara la Hermandad de Confinados de Puerto Rico, no la Asociación Ñeta. La Asociación Ñeta, quien le pone ese nombre es el sátiro Sammy. Después que matan a Carlos La Sombra, el sátiro Sammy fue el que se hizo líder y organizó la asociación. Y por eso le pusieron el nombre Asociación Ñeta. Él fue el que lo organizó.
si la organiza el bando de Monacillo, Papo Monacillo, o los que se supone que siguieran, Eric Castro, Gallego el Cojo, etcétera, el hermano de Irán, Papo Negrón, si hicieran estas cosas, como se supone que se hicieran, el nombre era la Hermandad de Confinados de Puerto Rico, porque era el nombre que Carlos La Sombra le tenía, que era lo que se iba a organizar y llevar ese nombre, pero no lleva ese nombre. El nombre que lleva ahora es Asociación Ñeta, porque el sátiro que cuando matan a Carlos La Sombra usurpó todo el movimiento y se convirtió en el primer líder de la Asociación Ñeta, Sammy, del sátiro, le puso ese nombre. Y para darle fuerza se inventaron lo de un libro, que supuestamente Carlos La Sombra tenía un libro que se pasaba leyendo mucho y que le gustaba mucho, y por eso era que lo iba a utilizar, que donde decía que los jíbaros, cuando nacía un bebé, se iban a la montaña y presentaban el bebé a los cuatro vientos y gritaban ñeta, ñeta, ñeta. Eso es mentira. Eso es mentira. No quieren escuchar la verdad. Y eso es una mentira. La verdad es que la palabra ñeta es el diminutivo de puñeta. ¿Cómo carajo quiere que se lo digan? Perdónenme, porque es que me molesto. Y yo así mismo le escribí a estos muchachos. Se lo dije, le dije, mire, si esa gente quiere vivir una falacia, déjenlo. Déjenlo, olvídese de eso, porque lo que estamos tratando de concientizar y decir las verdades. Si quieren vivir un ideal, es un ideal noble, es un buen ideal, porque a pesar de que ese usurpador le cambió el nombre a lo que Carlos La Sombra ya tenía programado, ejertor de toda esta filosofía, de todo este movimiento, aunque hizo eso, no le cambió el ideal es el mismo. Que es como yo expliqué ayer, si Sammy el Sátiro se le hubiera ocurrido cambiar el ideal, lo desvivían, hubiera durado menos que un temblor de tierra, porque ya la guerra se había librado, ya la guerra había empezado desde Presidio, aunque Presidio lo cerraron, mandaron a muchos, los que le llamaban los avionazos, la extraditaron a la mayoría del bando de Monacillo, de los viejos, no solamente a Papo Monacillo, a otros los extraditaron, incluyendo también personas que no eran de Monacillo, pero eran miembros del bando de Monacillo, también los extraditaron. A raíz de la guerra en el Presidio, tras la muerte de Carlos La Sombra, y que se destruye también el Presidio, los enviaron, los extraditaron para cárcel de los Estados Unidos. A otros los dejaron pillados en la guerra, como Eric Castro. Eric Castro se quedó pillado en una cárcel donde lo que las tenía, el dominio de la cárcel, el control lo tenían los insectos. No eran 27, eran insectos. Son dos cosas diferentes. También muchas de estas personas han estado enseñando que los 27 son los insectos. Que si otro grupo, eso no es verdad. Los insectos, cuando la guerra, los 27 no existían. El grupo 27 no existía. Ninguno de estos grupos existían. Esos grupos se organizan con personas que sí eran, algunos de ellos, aliados a muchos de estos insectos. Pero los insectos eran personas que eran abusadores, violadores, etcétera. Todas esas clases de personas que cometían estos abusos y estos actos eran identificados y catalogados como insectos. No era porque pertenecía a otro grupo diferente al de la asociación o al bando de Monacillo. No era eso. Se denominaban insectos por sus acciones, no porque pertenecían a X bando, era por sus acciones. ¿Ok? Y estas cosas se tienen que aclarar. Si usted quiere vivir una falacia, pues ya eso es su problema. Pero si usted quiere vivir verdaderamente lo que son los ideales y usted quiere conocer verdaderamente un ideal noble, usted tiene que aprender la historia de verdad y salir ya de todas esas mentiras que se inventaron desde un sátiro para que fuera el líder por un grupo de personas que lo apoyaron, porque también le iban a dar poder, iban a tener al lado de esa persona, iban a dominar también ciertos controles. Esa es la verdad. Una de las personas que se quedó pillado lo desvivieron, Julio El Guare. Lo desvivieron en Punta Lima. A otro que por poco desvivían, a Eric Castro. Y ese hombre que fue el que usurpó la asociación, Sammy el Sátiro, había dado órdenes de que esa gente no hicieran nada para que los trajeran de vuelta para las cárceles que ya se habían asociado donde estuvieran a salvo. Y él suspendió
toda ayuda que se estaba haciendo para que los metieran en las cárceles asociadas, al igual que trajeran a los que estaban en los Estados Unidos, que habían extraditado. Y ya yo expliqué eso en varios videos, en varios en vivo. Porque si esa gente los meten en las cárceles asociadas, desvivían al sátiro Sammy y a su lugarteniente Yopi, porque los dos eran sátiros. Lo menos que ellos querían era que la gente del bando de Monacillo, los verdaderos, estuvieran en cárceles asociadas. Porque entonces su vida corría peligro, porque es que era un sátiro. Al igual que muchos que declarados enemigos de la asociación, del bando de Monacillo y de lo que se supone fuera lo que hoy en día es la asociación, la Hermandad de Confinados de Puerto Rico. Se estableció la asociación. Yo he explicado, y lo he dicho, y tengo que repetirlo. La mayoría, el 99% de los confinados de la asociación Nieta son gente buena. Son gente que siguen realmente un ideal. Son personas que verdaderamente están ahí. Son gente de los que verdaderamente nosotros, la gente del bando de Monacillo, queremos que estén asociados todos, porque son gente buena. Muchos de ellos no saben, no conocen ni la historia, al igual que esos administradores de estos grupos. No conocen, pero tampoco quieren saber la verdad. En la asociación, en las cárceles es distinto. Yo daba seminarios, a que lo sepan, en las cárceles. En los últimos años yo di seminarios. Y yo hablé de estas cosas. Frente a líderes y otros montaban cara, ponían cara larga. Pero a mí no me importó, a mí me vale. ¿Entiendes? Porque lo que estoy diciendo es la verdad. Y los que me buscaban para que yo diera los seminarios eran los presos mismos. A veces yo estaba escribiendo. Y en el libro está todo eso. A veces yo estaba sentado escribiendo en el cubículo donde yo estaba en la celda. Y los que llegaban hasta allá a buscarme para que diera el seminario eran los mismos presos. Porque los líderes querían poner a otra gente a dar seminario que no conocían ni el ABC de la asociación. Que lo único que querían era hablar de que le echen los bellones a los teléfonos públicos. Usted sabe de lo que estoy hablando. Así que, ¿de qué saben? Si quiere saber la verdad, está escrita en esa novela, en ese libro. Si no quiere saber la verdad, pues siga viviendo su falacia. Pero no trate de coger a personas que realmente son personas que se interesan en conocer un ideal noble y a tratar de insultarlos y a tratarlos como si fueran sus enemigos. Porque si vamos a hablar claro, los que están engañados son ustedes. Y los que quieren seguir engañando a las personas son ustedes. Y entonces eso los convierte a ustedes en otras marionetas de Sammy el Sátiro. Aunque él está muerto desde el 85, ustedes todavía, muchos se hacen automáticamente sus marionetas de las mentiras y todas las cosas que hicieron. Por favor. ¿Sabes? Si la verdad le duele a muchas personas, yo lo lamento. Yo lo lamento, pero yo estoy comprometido con decir las cosas tal y como son, porque así las están escritas. Ya yo las escribí, el libro se publicó y se está vendiendo. Esto es lo único que yo le puedo asegurar. Escuche y usted va a despertar. No le estoy pidiendo que abandonen la asociación, no. Lo que le estoy dejando claro, le estoy dando un mensaje de concientización, que es verdaderamente el ideal y qué es lo que Carlos La Sombra realmente con este ideal quería hacer. ¿Cuál era el propósito de unir todas las cárceles y separar solamente a los insectos de todas las cárceles, sacarlos aparte, lejos de nosotros? Y que todos los confinados se unieran en Puerto Rico para combatir al mayor opresor en ese entonces, la Administración de Corrección, que estaba violándole los derechos a los confinados de una manera atroz. Se hablaba de rehabilitación y no cumplían en nada. Había hacinamiento, la comida era mala, vieja, cucarachas, ratas por todas partes en los almacenes de los comedores, de las cocinas, etc. Todo esto se estaba combatiendo. Y yo he explicado eso y eso está en el libro también. Y los insectos pues se combatían sí o sí, porque es que los insectos son los violadores en las cárceles. Los violadores que cogen a los confinados débiles y los violan, abusan de ellos. Todavía hay, créame. Viven en esas pistas por allá, como llaman, cárceles de seguridad, etc. Y los otros, los que asaltaban,
que velaba que la familia le llevara un paquete, una compra al confinado que tenía preso, a su familiar, y cuando entonces salían del salón de visita los cogían en los pasillos o cuando llegaba a su cubículo o a su celda y allá lo asaltaban, le quitaban todo lo que la familia le llevó, hasta las tenis, le quitaban todo. Y esa gente se combatieron. Esas son las gente que se denominan insectos. Todas estas clases de cucarachas, de estos tipos, no se querían en el grupo de Monacillo y en lo que Carlos La Sombra había jertado, que es hoy en día lo que se conoce como la Asociación Ñeta, pero con el nombre que Carlos lo quería, que era la Hermandad de Confinados de Puerto Rico. El ideal es el mismo. El ideal es el mismo. El ideal no ha cambiado. Todavía se sigue hablando de la idea, de la filosofía, y se sigue todavía enseñando en algunas cárceles de Puerto Rico, no en todas las cárceles asociadas. Depende de los líderes. Si los líderes que hay son vacas sagradas, como los menciono yo en el libro, las vacas sagradas lo menos que quieren es que la población escuche la verdad. Porque la vaca sagrada no es idealista, no tiene un ideal. La vaca sagrada solo quiere buscar el pasto verde y comer. ¿Entiende de lo que hablo? La vaca sagrada lo único que quiere es que le rindan pleitesía. Que la gente lo sigan y caminan en los pueblos con mucha filotería, como dice la Biblia. Jesucristo le decía a los discípulos que mire cuando veía a los religiosos con sus filaterías, mucha ropa y caminando por las plazas con gran pompa. Que Jesucristo le decía, míralo, porque le gusta ir por las plazas que los aplaudan y todo esto, no sean así. Pues es así también en la vida real de esto que le estoy hablando de la novela, porque no es una novela de ficción. Y lo que está establecido como las vacas sagradas en la novela es real, no es ficción. Había gente que eran así como Jesucristo le enseñó a los discípulos, de todos esos religiosos, sacerdotes y toda esa gente que hacían su filatería, ensanchaban su filatería y caminaban buscando aplauso y pleitesía de la gente en las plazas. Hoy en día la vaca sagrada es así, son líderes en algunas cárceles y entonces lo que buscan es que les rindan pleitesía. Y lo menos que quieren es saber de un ideal. Y cuando se le dicen las verdades, le molesta. Porque el ideal, cuando se habla con sus verdades, pone en evidencia a la vaca sagrada. Y la vaca sagrada queda retratada como que es un impostor. Que de ñeta no tiene ni un pelo. Que de ñeta no tiene absolutamente nada. No es una puñeta. Perdone mi expresión. Y eso es el problema. Que todavía hay personas que viven en estos grupos encerrados en las redes sociales, socializando con todos estos grupos, debo decir mejor. Y los administradores no quieren que sepan la verdad. Los administradores de estos grupos en las redes sociales. Porque se le vacía completamente el grupo, su página, si no la actualiza. Y de la única manera que la pueda actualizar es corrigiendo y hablándole la verdad. Explicaciones, dejarle saber las cosas como son, incluso en las cárceles. En las cárceles, si los presos no quieren despertar de las cárceles asociadas de la Asociación Ñeta y exigirle a los líderes que pongan las cosas claras en la asociación, en el ideal, que empiecen a enseñar la verdad del grito ese. Déjeme decirle algo porque está en el libro. Cuando se empezó el grito, a tirar el grito Ñeta, que es de donde entonces toman el grito y le ponen el nombre a la Asociación Ñeta. Cuando se gritaba Ñeta, Ñeta, Ñeta en la guerra, eso es un grito de guerra. Sí era un grito de guerra, sí lo era. Enseñan que no, todavía la filosofía, porque le están enseñando a las personas lo mismo que nosotros inventamos para poder gritar sin que la administración de corrección nos tirara gases lacrimógenos y se metieran a dar palos y se formara el revolú, como dicen en Puerto Rico. Entonces eso se lo enseñan al pueblo, a la población y a las personas. Un engaño que nosotros mismos inventamos. Y lo inventamos no para engañar al preso, sino a la administración de corrección. Porque cuando gritaban, Ñeta, Ñeta, nos empezaban a tirar gases lacrimógenos. Y una fila india, doble fila india, para salir por la mañana al comedor. El que se cayera, lo pateaban, olvídese. Le daban hasta de arroz y masa, como dicen en Puerto Rico.
abotonado el botón de la camisa hasta el cuello. Si te cogían con un botón desabotonado, a bofeta y a palo, pasando una doble línea de las operaciones tácticas, la fuerza de choque, desde los módulos hasta el comedor. Todo eso lo viví yo. Y el grito era un grito de guerra. Estábamos en guerra. Estábamos en guerra. Y eso era así. Estábamos mordidos, estábamos dolidos y era guerra. Después que se acaba la guerra, que ya la asociación se formó, en vez de concientizar a los presos y decirle la verdad, siguieron con el engaño que nosotros habíamos trabajado para engañar a la administración de corrección, que se nos permitiera gritar. Como que no era un grito de guerra, sino una expresión. Entonces le siguen enseñando eso a los presos, o sea, lo están engañando. Lo que nosotros inventamos para engañar a la administración en cierto momento. Y no se concientizó a los presos. Y hasta el día de hoy le siguen diciendo la mentira, el engaño. Yo lo que quiero que lo sepan y que entiendan todo esto. No, pero es que líderes, mira, hay líderes de antaño, líderes viejos. Mire, déjeme decirle algo. Perdóname, déjame darme un trago aquí. De todos esos líderes, del 81 para acá, cuando yo llegué a Bayamón, y que en el 81 por ahí, a finales del 81 para el 82 fue que comenzaron a arrestar personas en las cárceles, en la 308, acusándolo de ser parte del comité de ejecución y empezaron a repartir perpetuas, 5 perpetuas por cabeza. Entre ellos a Chamono, a Benji, a Junior 13, a Ten, etcétera, a Charles Moore. Toda esta gente le dieron perpetuas, 5 perpetuas. Por 5 de las muertes que pasaron en la cárcel 308 desde el 81-82. Que todos los días se picaban presos. Se mataban y se picaban en pedazos y se metían en bolsas plásticas. Y se tiraban al basurero al lado del comedor. Eso era todos los días. 2 y 3 cuerpos descuartizados en bolsas plásticas tirados allá al basurero al lado del comedor, que era el más cerca que le quedaba a la guardia, a la comandancia, que se lo llevaron picado un pedazo. Esos eran días terribles. Pues de todas esas muertes sometieron 5 de esos asesinatos de gente picado en pedazos a estas personas que le mencioné. Ahora les voy a decir algo. De todos los del 81, de los presos viejos hasta el día de hoy, que la gente de Monacillo reconocimos como un líder de verdad, con todos los quilates y todos los méritos, incluso de ese grupo que sentenciaron a 5 perpetuas, solamente habían 2 que reconocían la gente de Monacillo, de Corea, del bando de Monacillo. El negro Ten y Chamono. El que tenga oído, escuche. Ten y Chamono. Ten está vivo. Está en los Estados Unidos, lo llevaron extraditado. Sometieron unos casos, etcétera, está por allá. Giordano, Ten. Siempre lo hemos reconocido porque Ten era parte del bando de Monacillo. Y no es, está escrito en mi libro también así, y no es porque él era, desde antes de estar implicado en todo esto en las cárceles, cuando era más muchacho, el chofer del viejo mío, de mi papá, del difunto Pepe, que le decían el licenciado Ibarra. Era su chofer, pero no porque mi padre era pudiente, sino que cuando se combinaban para ir a timar, mi padre era timador. Era uno de los hombres de confianza de mi padre, era Ten. Él era el que manejaba el carro por las huidas y era él. Y Ten está vivo, que a Ten le pueden comunicar y Ten le va a decir exactamente lo que yo le estoy diciendo a ese. Y yo lo conocí de siempre. Y un hombre humilde, con todos los quilates, parte del bando de Monacillo, al igual que mi tío, el hermano gemelo de mi padre, de mi padre, el Cano Plumilla. Ten también era parte del bando de Monacillo, junto a Papo Valcárcel, también que vivía en esa misma área del sector Monacillo donde vivía Ten. Papo Valcárcel se desligó desilusionado de la asociación, desilusionado por lo que habían pasado con los hermanos nuestros, Papo Monacillo y toda esta gente que los abandonaron, como yo he explicado y como está escrito en el libro, por la culpa del sátiro Sami, que ordenó que dejaran todo eso por ahí así. Son cosas que son reales. Son cosas que son reales. El que no quiera entenderla ni lo quiera creer, pues merece su problema. Yo le he explicado un barrio completo del sector Monacillo. No le estoy hablando de una ni de 2 personas. Le estoy hablando de todo un barrio que todavía existe. Son testigos
oculares de que lo que estoy diciendo es la verdad del sátiro ese de Sammy, que mató a un jovencito de ese barrio, que todos lo conocían, se crió conmigo, y al igual que su hermano Gilbert, que está vivo. Lo violó y lo mató. Entonces ese hombre, sabiendo eso, un grupito de gente de Vistahermosa lo apoyaron para que fuera el líder máximo, por conveniencia de ellos. Al igual que al otro sátiro, Sammy, que violó también y mató a una mujer de la barriada del barrio Corea del sector Monacillo. Son cosas que yo no las estoy inventando. Hay un barrio completo que se lo puede decir a quien quiera saberlo de los nietas. Trataron de cerrarle la boca, como lo he hablado, como le expliqué ayer, y como está escrito en el libro, que mandó una carta al sátiro ese para que me mataran a mí y que mi cuerpo lo colgaran en el palo de jobo en el centro de esa barriada. ¿Por qué matarme porque yo era el que estaba guerreando? Y el mensaje, yo no me callaba. Yo decía que él era un sátiro, que él no podía estar en ese poder, que ahí había que sacar lo que él también era enemigo de todo movimiento. Y el otro, el negro Yope, trató de silenciarme mandando sicario y no pudo. Entonces lo que decía era que a mí me tenían que desvivir y que mi cuerpo ya, sin vida, lo colgaran en el palo de jobo en el centro de esa barriada, del barrio Corea. ¿Pero por qué? En el barrio Corea, un mensaje, quería mandar un mensaje con mi cuerpo muerto a todo el barrio, que cerraran la boca y no se atrevieran a decir la verdad, de que él violó a Fernán y lo mató. Era un mensaje. ¿Sabe? El nieta que no quiere entender esto y que se ofenda conmigo, mire, pues eso es su problema. Yo le estoy diciendo la verdad. Si la quiere escuchar, baje a Corea. Busque a gente, mándelo a Corea a preguntar. Ese barrio existe todavía. Esa es la verdad. Y la verdad le duele todavía a muchas personas. Pero las cosas yo no las voy a cambiar. Yo no las voy a cambiar. Las cosas se tienen que decir tal y como son. Y yo no voy a cambiar la verdad. Todo eso es real. Eso está en ese libro. Y se puede contactar toda la historia completa. Toda. Y yo voy a seguir hablando más adelante de esto. Ahora voy a cortarlo hasta aquí. Porque realmente quiero hacer otra cosa. Pero mañana voy a continuar. Y probablemente esté más tiempo todavía en esto. Y voy a explicarle más temas de lo que está escrito en el libro, que son interesantes para todos aquellos que quieren conocer estas realidades, estas verdades. Pásela bien, ¿eh? Que Dios los bendiga. Gracias por su sintonía.